hablar de lo que les decía, una infección de vías urinarias, llega, por ejemplo, una bacteria que hace nuestro sistema inmune, efectivamente va y algún macrófago la fagocita, entonces pasa, es etiquetada y se marca, y entonces las demás bacterias, cuando vuelve a entrar otra, pues la reconocen que hay bacterias iguales y también las eliminan. Pero ¿qué pasa si estas bacterias, el sistema inmune por alguna razón está distraído y entonces las bacterias empiezan a hacer una comunicación de quorum sensing y ven que el sistema inmune empieza a atacar, entonces alcanzan a generar una formación de biopelículas o algunos soldaditos se mueren en la batalla, y entonces algunas se quedan dormidas ahí, y entonces la infección desaparece, aparentemente desaparece. Entonces puede durar meses ahí. Entonces es bien interesante, ahorita vamos a platicar un poquito más. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué son estos? Búlgaros, exactamente. ¿Y de qué se componen? ¿Alguno de ustedes ha tenido, bueno, ustedes son magos, tienen microscopio en el laboratorio? ¿Alguna vez han visto un búlgaro? ¿O no han tenido la curiosidad de ver qué hay en un búlgaro en el laboratorio? Digo, tienen microscopio, ¿no? No toda la vida es andar viendo gotitas de sangre y bacterias también. Hay que tener un momento de diversión, ¿no? Regálense eso el día del químico. Agarren un puño de tierra, agua, un búlgaro, fíjense qué hay. Entonces es bien interesante. Esto es un complejo sistema de biopelícula. Aquí hay Saccharomyces cerevisiae, bacterias lácticas y algunos cocos lácticos. Todos viven en comunidad armónica y lo que ustedes están comiendo es la matriz exopolisacárida, los desechos que las bacterias están haciendo para tratar de sobrevivir en esa comunidad es lo que ustedes se comen. Esos son los búlgaros. Entonces nos comemos esta matriz exopolisacárida, parte de la formación de las biopelículas, que está compuesta por dextran y kefiran en el caso de esto. Entonces ya ahora les suena la palabra kefir, que es un producto lácteo, ¿verdad? Pues ese producto lácteo son desechos de las bacterias y de las levaduras que hacen precisamente esta matriz que es benéfica para nosotros. ¿Por qué? Pues porque las bacterias lácticas no nos hacen daño, al contrario, pues nos cubren la biota, ¿no? Cubren los nichos desocupados cuando hay pérdida por antibióticos, etc. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces es bien interesante saber que lo que nos comemos es una biopelícula y pues las biopelículas están constituidas por diferentes cosas. Si nos ponemos a ver los grupos de bacterias, por ejemplo, las alfa proteobacterias están compuestas por gelan, celulosa, polisacáridos de glucosa, ácido gluconórido y L-rhamnosa, que pues son azúcares, son carbohidratos. Las beta proteobacterias, como la Burkholderia, está el curlan, el huelan y algunos azúcares. Las gamma proteobacterias, como las pseudomonas, generan alginato. Fíjense qué interesante, nosotros tenemos el alginato con múltiples aplicaciones industriales y lo generan las pseudomonas como parte de su defensa o como parte de sus biopelículas. Está constituida también por ramnolípidos, que ya lo vimos, por compuestos similares a la heparina. De hecho, gracias a las pseudomonas y a la formación de las biopelículas, ustedes tienen heparina en los tubos que ustedes utilizan para la química sanguínea. ¿Por qué? Pues porque son compuestos que se han generado de manera externa para la supervivencia de las bacterias. Entonces, xantán es algún otro compuesto que también se utiliza en la industria. Entonces, todos estos pedacitos que las bacterias hacen para poder sobrevivir, pues son utilizados por nosotros. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de mecanismos de resistencia de herencia en patógenos en alimentos para después transportarlos a la parte clínica. El melón es uno de los alimentos o de las frutas que más problemas ha causado, sobre todo porque les han dicho, es que los melones tienen salmonela, no te los comas, esto y lo otro. Bueno, no están tan alejados de la realidad, no propiamente que nazcan y pues ya está la salmonela ahí, ¿no? Pero la cáscara de los melones favorece que pueda no eliminarse la salmonela tan fácil. Entonces, por ejemplo, vean, desde los 90 ha habido problemas con brotes, 97 hay algunas otras, vean, aquí están las salmonelas entélicas presentes, la variedad
pues Herobar zafra, brotes sucesivos en el 2000, etcétera, muchísimos, ¿no? Pero vamos a ver qué hay detrás de este melón. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver este estudio, bueno, del 2009, se realiza y de repente empiezan a decir, bueno, hay un problema a nivel mundial con los melones, pues vamos a probar desinfectantes para ver si realmente desinfectan la cáscara y no se lo puede comer uno, porque si es que por cómo llega la pulpa, la salmonela, pues si ustedes aparentemente lo lavan, le meten el cuchillo, pues del cuchillo a la pulpa, pues ya se pasó la bacteria. Entonces, dice, pues vamos a hacer un estudio de desinfectantes. Entonces resulta que empezaron a probar desinfectantes y vieron que no se quitaban, sino que al contrario, algunos desinfectantes favorecían la formación de estructuras de formación de biopelículas. Entonces uno dice desinfecto, ¿no? Pero aquí está favoreciendo el que las biopelículas crezcan. ¿Por qué? Las están retando, les están poniendo condiciones hostiles. Entonces las bacterias pues quieren protegerse, entonces favorece el desarrollo de más exopolisacáridos para evitar que les llegue el desinfectante. Entonces por lo tanto pues hay una introducción de las mismas pues al melón cuando se parte. Esta es una fotografía real de la corteza del melón, es rugosa, tiene un montón de cavidades. Esto es una biopelícula de salmonela, se hicieron pruebas, se dejó alguna cantidad pequeña de salmonela en la cáscara de melón para ver si esta generaba biopelículas, y después de 24 horas se vio a temperatura ambiente que ya estaba esto. Entonces impresionante, ¿no? Se necesita bien poquito y se comprueba pues que el comportamiento de otras salmonelas causantes de brotes hacen este tipo de mecanismos de biopelícula. Entonces vean, estas son otras fotografías de la corteza del melón con diferentes salmonelas. Este es Salmonella entérica Herobar Michigan, la que vimos aquí es Pona, que es una que causa problemas a nivel mundial. Salmonella entérica Herobar Pona, vean cómo genera mucha más cantidad de biopelícula. Entonces pues hay lugares inaccesibles y los desinfectantes pues no son capaces de desinfectar, valga la expresión, las cortezas de los melones. Manzanas otra vez, si todo lo explica con manzanas, ¿no? Ya me van a querer invitar. Bueno, también ha habido muchos brotes y eso también es implicación de fruta cortada, ¿no? De la lista para comer, de que uno dice, bueno, ya está listo, ya me la como nada más. Y ha habido problemas también con la presencia de biopelículas. Entonces, cuando se ve una fotografía, una microfotografía, se ve que Escherichia coli patógena, la O157H7, es capaz de generar biopelículas en la superficie de la manzana. Y uno dice, oiga, pero la manzana está llena de ceras, uno hasta las pela y ahí sale el puño de cera, ¿no? ¿Cómo se meten las bacterias? Pues se ha comprobado que a través de lo que es el cáliz, que es el centro de la manzana, donde está el palito, por ahí se meten. Y si hay manzanas que están estropeadas, por ejemplo, de la cáscara, con una sola apertura, ahí es la vía de entrada para que las bacterias puedan generar biopelículas. Entonces aquí se los pongo, ¿no? Cicatrices que dejan los tallos en los frutos y con ello pues la introducción al fruto. Los vegetales de hoja verde, que ya decía el doctor Serna, que en el valle del Mezquital, gracias, pues riegan con aguas negras. ¿Cómo no quieren que haya biopelículas? Complementando lo que decía el doctor Serna, bueno, pues ha habido muchos brotes a nivel mundial, se ha logrado reducir, pero de 1 a 2 logaritmos. Sabemos que eso solamente la reducción puede ser, que es un logaritmo base 10 bacterias, 100 bacterias, 1000 bacterias, que se reduzca a 2 logaritmos, quiere decir que se redujeron 100 bacterias. O sea, nada. No las estamos echando derechitas ahí con todas las biopelículas, ¿no? Si es que las generan. Nosotros tenemos una buena resistencia, a diferencia de otros, nosotros los mexicanos, a diferencia de otros extranjeros, ¿verdad? Porque nosotros pues comemos todos los días este tipo de materia fecal, desafortunadamente desayunamos, comemos y cenamos. Entonces, bien, se deja de todos modos, aunque se lave con hipoclorito, fíjense, se lava con cloro o se lava con desinfectantes, de todos modos se deja la cantidad suficiente o se queda la cantidad suficiente para que podamos enfermar. Entonces vamos a ver, en el caso de Escherichia coli, en una lechuga, así se ven las biopelículas, ¿no? Se ven todas saturadísimas y son capaces de crecer bien o de generar esta biopelícula
en la temperatura de su refri. Entonces, en una semanita que ustedes dejan su lechuga ahí en el refri, pues en una semanita ya está así. Entonces, cuando ustedes desinfectan su lechuga, pues nada más le quitan como el 10% de las bacterias o el 20% de las bacterias, pues siguen ahí, ¿no? Entonces dicen, ching, ¿qué voy a hacer? ¿Dejan de comer lechuga? No, pues si no les ha pasado nada, pues ya estamos habituados, ¿no? Pero sepan que si nos viene una Escherichia coli patógena, pues no nos vamos a salvar, porque ahí se va a generar una biopelícula. Luego, en el cilantro, en el perejil y en el cilantro son problemas graves también. Uno dice, Shigella es una bacteria así, bien, muy patógena, pero bien sensible, bien chillona, con cualquier cosa se muere, luego ni crece, me cae gorda, la identificas y todo da negativo, es una bacteria sin chiste, muy patógena, pero bueno, ¿y cómo se comporta Shigella, no? Entonces, cuando nosotros nos fijamos cómo se comporta, por ejemplo, Shigella, porque ha estado presente en brotes en germinados y también en hojas de perejil, y vean la cantidad comparado con Escherichia coli. Esto es nada, las pueden contar ahí, ¿se dan cuenta? Pero esto es suficiente para poder generar una infección. Entonces, realmente se encontró que los sanitizantes no eran efectivos. ¿Por qué? Pues porque ya hay mecanismos de formación de biopelícula. Y aquí Shigella boydii se comprobó que pues se genera esta biopelícula. Entonces, está interesante, ¿no? Así como que uno dice, ching, ¿qué me estoy comiendo? Que están comiendo sus biopelículas. Entonces, vamos a ver la relación entre el Corum sensing, así vamos a ir hilando todo, ¿no? Ya les di pedacitos de todo, ahora vamos a unirlos y vamos a ver cuál es el resultado entre la relación del Corum sensing, el biofilm y la infección. Entonces, primero vamos a revisar algunos aspectos que ya habíamos comentado, pero bueno, un poquito más profundo. Fíjense bien, si unas bacterias han sido sometidas a un proceso de intercambio, es decir, ya se pasaron el chisme y ya fueron probablemente estimuladas por el Corum sensing y ya se adquirió información adicional. Es decir, la otra bacteria me dijo que este desinfectante funciona de esta manera, ¿no? Entonces ya se pasaron el chisme de que hay un desinfectante, de que funciona de cierta forma, igual con un antibiótico. ¿Y qué hacen? Pues generar una biopelícula primero, ¿no? Entonces, esto le va a conferir resistencia y habilidades de supervivencia que no tenía. Luego, si han sido la causa de infecciones en humanos y han sobrevivido y también adquieren nuevas y mejores habilidades de supervivencia, se hacen superbacterias. ¿Por qué? Porque ya respondieron a las defensas de los ataques como antibióticos, sistema inmune, factores ambientales, etc. Además de robar información de las bacterias muertas de nuestra propia biota habitual. Recuerden que también las bacterias roban información o el DNA libre que hay en el ambiente. Entonces, esto pues ya empieza a preocupar. Vamos a ver un ejemplo bien básico, con eso unimos todo, ¿no? Los Listeria monocitógenes tienen un sistema de Corum sensing de LuxS y A1-2, autoinductor 2. Y el Genlux ha demostrado la represión de la formación de biopelículas. Una cepa de Listeria asociada con alimentos, es decir, van y compran sus vegetales congelados o en el súper, los vegetales que uno consume listos para comer, valga la expresión. Entonces, ha sobrevivido esta bacteria ya al congelamiento, a la desecación, al calor, porque lo sacan y lo meten del refri cada rato. Y que es capaz de crecer a 3 grados centígrados, que ya saben que Listeria monocitógenes es capaz de crecer a esta temperatura, que ha tenido que generar biopelícula para sobrevivir. ¿Cómo es que ha llegado desde el campo hasta nuestra casa, hasta nuestro refri? Pues tuvo que haber generado biopelícula para sobrevivir. Y luego que se ha encontrado con otras bacterias durante este proceso, pues entonces hubo un proceso de mutación en el gen LuxS. Y resulta que este proceso de mutación se ha encontrado que cuando se muta resulta en un proceso de engrosamiento de 4 veces la biopelícula original. O sea, el incremento de biofilm es 4 veces mayor que una bacteria normal, salvaje, cualquiera del piso que no ha sido mutada. El que esta bacteria tenga estos estímulos y que haya pasado esta historia, entonces nos va a generar una bacteria con una capacidad impresionante de generación de biofilm y hecha desinfectante no le hace ni cosquillas. Así como que, ¡ay, qué bonito!, ¿no?
Y sigue así. Entonces está bastante interesante. Vean el ejemplo de Vibrio cólera. Uno dice, bueno, Vibrio, llega el pH del estómago y se muere. Sí, yo estoy de acuerdo, pero fíjense, Vibrio cólera tiene un interesante quorum sensing y una biopelícula durante su ciclo del patógeno en el humano. Durante su vida en el ambiente vive en biopelículas, por eso sobrevive, por eso se encuentra en agua, porque a lo mejor en Pátzcuaro, porque sí hay en Pátzcuaro, está en adherencias, en biopelículas y todo eso, sobrevive. Una vez ingerido por la persona, la bacteria primero encuentra el pH estomacal y se ha visto que cuando se ingiere como biofilm tiene más posibilidades de éxito que como células planctónicas. ¿Qué es una célula planctónica? Cualquier bacteria que esté solita por el mundo y no esté acompañada. Si hay bacterias en comunidades de biofilm, tiene más posibilidades de supervivencia que una bacteria que está solita en el mundo. ¿Sí? Entonces, una vez que llega al lumen intestinal, porque ya mató todas las solitas y las que van en biofilm, lograron llegar al lumen intestinal, y entonces el quorum sensing se activa ordenando la disolución del biofilm para expandirse y colonizar. Cuando la colonización es exitosa, es decir, que logró la infección o el cometido la bacteria, por quorum sensing se ordena formar biopelículas nuevamente para salir en la materia fecal. Es decir, esta lista hace sus estragos, se separa de la biopelícula, deja sus toxinas coléricas, pero antes de salir del intestino en la materia fecal, vuelve a abrirse como biopelícula para poder generar el éxito de supervivencia y seguir infectando. Qué interesante, ¿no? Y cuando uno se pone a pensar en el vibrio, uno siempre ha pensado como bacterias solitas en la vida. Entonces, este mecanismo se ha estado estudiando desde el 2002 y confirmado en el 2008, que Vibrio cólera tiene esta capacidad. Entonces, Staphylococcus aureus, ¿qué problemones les dan en los hospitales? ¿Por qué? Pues porque en los catéteres se encuentran, están en la endocarditis, osteomelitis, síndrome de shock tóxico, etc. Y son ocasionadas, como les decía, esto no son ocasionadas por bacterias libres, pero ya están en biopelícula. Entonces, pues esto es un quorum sensing de un sistema de regulación que ya se integró a un gen regulador de la bacteria que se llama AGR. Han adquirido ya como parte de su cromosoma único la información para poder generar biopelículas, y eso pues ya es algo bastante importante. Entonces, cuando uno lo invitan a pláticas, que bueno, me invitaron a asistir a la plática no como ponente, pero estaba escuchando al doctor David Chor Hernández en este evento que fui, jornadas de microbiología, y estaba hablando sobre las superbacterias, y el doctor decía, es que la Klebsiella pneumoniae ha engrosado su cápsula y no sabemos por qué. Entonces pues uno nada más anota, ¿no? ¿Por qué? Porque les estoy ahora dando las herramientas para que entiendan por qué está pasando esto. Si le pasó a la listeria, también le está pasando esto a bacterias como Klebsiella. Entonces dice, Acinetobacter baumannii ha aprendido a sobrevivir en estado latente, esperando volver a colonizar. Pero el doctor jamás se pone a pensar en la implicación. ¿Cómo sobrevive, no? Dice, coloniza material quirúrgico y aguanta la desecación. Pues sí, ahora ustedes afortunadamente ya saben por qué lo hacen. Porque hay una comunicación que ha generado las biopelículas, que ha hecho que puedan estar sobreviviendo. Y desafortunadamente, algunas de estas bacterias nos generan problemas de vías urinarias, y por eso la insuficiencia renal ha sido un problema hasta estos días, cuando tenemos bacterias causantes de síndrome urémico hemolítico, porque llegan a generar biopelículas en riñones, y cuando ya no hay una amenaza seria para las bacterias, entonces empiezan a generar problemas a nivel renal, y entonces ocurre esto. Y luego esto, fíjense, dice, la cepa de EAEC, que es una de las bacterias que generan síndrome urémico hemolítico, dice, adquirió la habilidad de producir la toxina Shiga. Entonces es cuando uno se pregunta, ¿así nomás? ¿Agarró material genético? No, recuerden que hay ya comunicación cross-tag interespecies.
que cuando viven en una comunidad se pueden dar, aparte de señalización química, moléculas de resistencia. Entonces, esto puede haber pasado en una biopelícula y ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos bien bonitos. Entonces, no olviden estos detalles, ¿no? O sea, cómo está constituido, que esto puede pasar, pero lo que nos interesa es ver esto, ejemplos de resistencia en superficies. Cuando uno habla de resistencia en superficies, ya hablamos de plantas, ya hablamos de las tuberías y ya hablamos de nosotros mismos, ¿no? De nuestro sistema, de las vías urinarias. Pero vamos a ver, fíjense, se hizo un experimento en el 2001 con Escherichia coli en una superficie de vidrio. Se puso un poquito de Escherichia coli resistente a rifampicina y a un ladito, ni siquiera se mezcló, a un ladito se puso Escherichia coli con un plásmido de resistencia a clorafenicol ampicilina. Entonces, 24 horas después, hagan de cuenta que les apagaron la luz, ya regresaron al día siguiente. En la noche, todo el proceso, se comunicaron y las bacterias se fueron expandiendo, la biopelícula se fue expandiendo hasta tocarse. Se tocan dos colonias de biopelículas diferentes. ¿Por qué? Porque las bacterias, parte de la comunicación, generan moléculas volátiles. Entonces, ustedes han salido cuando llueve y ¿a qué huele? A tierra mojada. Saben que el origen son las geosminas, que son moléculas químicas que desprenden las actinobacterias y que por eso nosotros estamos respirando ese aroma agradable. Pero sin embargo es parte de la comunicación entre las bacterias. Ellas generan ese olor a tierra mojada para comunicarse entre ellas. Entonces, estas moléculas químicas empiezan a segregarse y van de un lado a otro de la colonia, de una colonia a otra, así como que se avientan señales de humo, ¿no? Pero con química. Y entonces dicen, a un lado tengo una colonia vecina, vamos a ver el chisme. Entonces son atrayentes las moléculas y empiezan a expandir la biopelícula, se juntan y se hace el resultado. Se aísla una Escherichia coli resistente a rifampicina y resistente a clorafenicol y ampicilina. Y dice, o sea, pero ¿cómo, no? Vean cómo la comunicación, cómo el quórum sensing fue tan poderoso que pudieron comunicarse así a lo lejos. Si uno se avienta el chisme y regresa, y luego se van acercando, cuéntamelo más de acá, más cerca, ¿no? Así es como está ocurriendo. Bueno, vean otro ejemplo. Esta es una membrana de nylon a 25 grados centígrados, una Escherichia coli con un cromosoma de tetraciclina resistente y una Escherichia coli con un plásmido de kanamicina resistente. Entonces, 24 horas después, ¿qué creen? Ambas cepas tienen la resistencia a tetraciclina y a kanamicina. Igual, y es una membrana diferente. Veamos Escherichia coli. Vibrio cólera. En agua salina más DNA, solo el DNA de un Vibrio cólera O139, que ustedes saben que es toxigénico, y hay un biofilm en una de las paredes, ¿no? Del vasito con agua salina. Entonces es un biofilm de Vibrio cólera O1 biotipo Entor. Entonces, después de un ratito, las bacterias se comprobó que pueden jalar el material del DNA y el resultado pues es un Vibrio cólera O1 con características de O139. Entonces esto sí ha sido comprobado. Uno piensa que pues nada más es así como empírico, ¿no? Pero bueno, esto ha pasado, ya es un estudio del 2006. Por ejemplo, Vibrio cólera O1 biotipo Entor con rifampicina resistente, streptomicina resistente. Y tenemos aquí un Vibrio cólera O139 con rifampicina sensible y streptomicina resistente. 24 horas después se mezclan los biofilms, como ya les platiqué, y de repente pues ya cambian. ¿Se fijan? Tenía resistencia, ahora se hace, aquí está. El O139 tenía sensibilidad, ahora se hace resistente, y era resistente y ahora se hace sensible. O sea, se cambiaron, se invirtieron los papeles. Entonces fue un estudio muy curioso. Y Escherichia coli, por ejemplo, puede generar biopelículas en vidrio, acero inoxidable, cloroetileno, poliamida, vinil, teflón. ¿Ustedes piensan que a su olla de teflón no se les pega nada? Pues sí. Fibra de vidrio, poliestireno, tejido vegetal, tejidos biológicos, etc. Veamos, Listeria monocytogenes se ha comprobado también. Poliviniles, vidrio, teflón, azulejos, desagües en sus casas, en su refri.
Entonces, por ahí pueden encontrar. En melamina también, ¿no? Vean, este fue un estudio reciente que acaban de sacar. De hecho, ahora que regresé a Estados Unidos, recién antes de regresar, fui a una conferencia porque también soy, hice algunos cursos y soy individuo calificado de la FDA, y me compartieron precisamente en una de estas conferencias a las que fui a tener mi certificación, que tienen problemas en las superficies de acero inoxidable. ¿De qué son sus superficies? Casi todas, ¿no? De laboratorio de acero inoxidable. Entonces dice que por pequeñas ranuras que pueda tener hasta a veces cuando uno se nute encima del acero inoxidable, donde sea, hicieron un estudio y vieron que sobrevivía a los tratamientos con sanitizantes. Uno desinfectaba con cloro, pusieron hipoclorito, ácido peracético y sales cuaternarias, e hicieron un estudio en el cual las bacterias que están verdes están vivas y las bacterias que están en naranja están muertas. Entonces, se fijan, la cantidad de bacterias que se murieron fueron bien poquitas y todas siguen vivas. Esto es en su acero inoxidable, en su laboratorio. Entonces me dice, ay, guácala, ¿no? Ya no voy a tocar eso, pero pues está en todos lados y es importante que lo sepan. Entonces, salmonella entérica, vean en dónde puede generar, interfarse agua, acero inoxidable, también ahí encuentran sus salmonelitas, polivinilo, acero inoxidable, vidrio poliestireno en los cálculos biliares. Y se hizo un estudio hermoso acerca de la supervivencia en la bilis, en la vesícula biliar, y precisamente hace biopelículas en los cálculos biliares. Entonces, cuando no hay cálculos biliares, empieza a generarlos poquito a poquito el cuerpo, y parte de la bacteria también ayuda a la generación de los cálculos biliares. Entonces, para supervivencia es un estudio muy bonito que se hizo, y por eso es uno de los éxitos por los cuales Salmonella no abandona su cuerpo por años, y ustedes se pueden reinfectar y reinfectar de salmonelosis o fiebre tifoidea, porque está viviendo bien a gusto en su vesícula biliar, haciendo biopelículas en los calculitos o en las paredes de la vesícula. Entonces está muy bonito el estudio. Otros datos interesantes, pues bueno, uno de los que más genera problemas, que es dioxina enterocolítica, se ha encontrado bastante la colonización de biopelículas en el carbón, en las columnas de carbón activado, que hablamos con el doctor Serna acerca de los filtros de su agüita, donde ustedes filtran y pues ya se echan su dosis de dioxina enterocolítica, entre otras, ¿no? Muchas bacterias han estado o tienen esta capacidad de hacer esto, y bueno, uno de los que más sale como positivo en los filtros de carbón ha sido dioxina enterocolítica. Le gusta para vivir el carbón activado. Entonces, Vibrio cólera y Paramyoliticus también generan biopelículas en vidrio, poliviniles, poliestireno, tejidos, aire, agua, superficie, etc. Y pues son datos interesantes. Y vean, fue una alerta epidemiológica así sacadita del horno, que yo creo que escucharon, que decía que pues hay una Salmonella entérica Cerobar tifi alotipo H58, que apenas fue reportada la alerta epidemiológica el 10 de octubre, acaba de pasar, y nos dice que en la aparición de la salmonela, nos dice que ya está resistiendo a las fluoroquinolonas y a las cefalosporinas de tercera generación. ¿Y ustedes qué les hace pensar? Pues que por ahí yo creo que las quinolonas las pseudomonas ya le empezaron a pasar la comunicación de cómo resistir a las quinolonas por mecanismo de quorum sensing. Puede pasar, y todo puede pasar ahí entre los chismes. Entonces, porque esto pues es lo que hace las pseudomonas, ¿no? Así es como resiste a las quinolonas. Entonces, ¿quién dice que no pasó ahí un coqueteo y se echaron ahí un chismecito? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues parte de lo que ha ocurrido, ya vimos el ejemplo de la listeria, puede haber sido una cuestión evolutiva de las biopelículas y de la comunicación de quorum sensing. Entonces, pues cuando uno ve esto, pues se asusta, ¿no? Entonces, esto es una bacteria que ya ha sido, como dice una, ya tiene su kilometraje, y estas pues todavía son bacterias, digamos, silvestres, ¿no? Entonces, pues esta bacteria, pues qué miedo, ¿no? Ya pasó sus recorridos, ya está correteada, y pues ya nos tocó a nosotros hasta acá. Pero ahora resulta que las empresas dicen, ya no vamos a hacer antibióticos. ¿Escucharon eso? Que dicen que ya no quieren generar antibióticos.
ya no quieren pagar investigación en antibióticos. Entonces lo que están haciendo muchos investigadores es esto, una futura terapia anticolonización. En vez de estar haciendo antibióticos, porque la resistencia va a seguir y va a seguir y va a seguir, así tengan los mejores antibióticos, va a seguir. Entonces lo que se pretende ahora, que con el descubrimiento del mecanismo del quorum sensing, que ha llevado a la identificación de compuestos en enzima, pueda quedar bloqueada esta comunicación con la finalidad de evitar la formación de biofilm, los factores de virulencia y que se active la patogenicidad y con ello los procesos infecciosos. Es decir, antes de que hagan problema y que se decidan atacar por medio de quorum sensing, porque recuerden que con el quorum sensing deciden cuándo atacar, entonces bloquear esa comunicación y evitar que haya infecciones en lugar de que se generen. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, estaban observando que en los arrecifes australianos se encontraron una alga roja. Esta alga roja resulta que tiene compuestos que que inhiben el quorum sensing. ¿Por qué? Pues porque las bacterias han intentado colonizar el alga y no han tenido éxito. Entonces sacaron esta alga, la empezaron a cultivar, que se llama Delicia pulcra, y entonces vieron que tiene compuestos con actividad de furanonas. Y estos compuestos evitan que colonicen. ¿Por qué? Porque inhiben estas moléculas con actividad de furanona, los compuestos de las moléculas de quorum sensing. O sea, están inhibiendo y bloqueando la secreción de acilomosfilactonas y otros mecanismos de comunicación para evitar que puedan colonizar o que puedan infectar o invadir la planta. Entonces, la idea es que se hagan estudios y se han estado haciendo. Aquí tenemos algunos, están un poco pequeños, perdón, pero está muy grande la tabla, en donde nos dice que se ha reportado una reducción en la comunicación en un 46% en agentes como la vainillina. Ustedes conocen la vainillina, se usa incluso en el laboratorio en algunas reacciones. Macrólidos, por ejemplo, y también cuando el pH arriba de 7, pues degrada. Con pHs alcalinos se degrada la acilomosfilactona. Entonces se han encontrado algunos compuestos que reducen la actividad en algunas bacterias de quorum sensing o la eliminan. En el caso del romero, el ácido del romero, el ácido romérico, ha encontrado que algunas bacterias son inhibidas, como en algunos casos pseudomonas se llegan a inhibir con el romero, el extracto de uvas, tenemos también ¿cómo se llama? Las berries, los arándanos, algunos de estos se llegan a inhibir obviamente no todas, aquí este es uno de los que se inhibe el quorum sensing, es el Corynebacterium, y pues algunos otros compuestos que han estado saliendo. Entonces, a lo que voy esto es una alternativa que se está utilizando ahora. En vez de estar buscando antibióticos, ahora se está buscando cómo bloquear el mecanismo de comunicación entre bacterias, el quorum sensing, para evitar que se lleguen a poner de acuerdo y digan, Ángel, ya nos pusimos de acuerdo, ya hay suficiente cantidad de nosotras, vamos a atacar. Así es como ocurre la reinfección en las vías urinarias. Hay alguna cantidad dormida en biopelículas, se baja el sistema inmune por alguna razón, empieza la comunicación entre ellas y dicen es tiempo de atacar, ahorita hay comunicación entre ellas y atacan y vuelve la infección recurrente de vías urinarias. Entonces lo que se evita, si no hay esa comunicación, entonces pues no hay manera de que digan pues vamos a atacar. ¿Sí me explico? Está como bien interesante, ¿no? Este asunto. Entonces cuando uno lee esto y así como que nosotros pues siempre hemos entendido el chiste y si no pues ahora lo van a entender, ¿no? De que ahora las bacterias pues están adquiriendo esa manera, está bien bonito, que dice, vamos Jimmy, levántate, los leucocitos ya están casi aquí, y dice, no lo voy a conseguir, mi membrana se ha roto. Entonces no digas eso, ¿no? Y ya tosiendo acá, dice, no voy a morir, pero antes quiero que tomes un fragmento de ADN que te ayudará a sobrevivir. Dice, pero es tuyo, ya sé, no lo necesito donde voy. Ya sé, Jimmy no, ya se muere, y dice, pero te vengaré. Entonces ya quiere esa información para poder. Entonces, pues está bien lindo, ¿no? Y pues bueno, por mi parte es todo, les agradezco mucho su tiempo, si tienen preguntas con todo gusto. Mi formación es docente, a mí me gusta mucho enseñar, espero que les haya dejado un poquito de curiosidad, transmitido un poquito de ese conocimiento que trato de darle a mis alumnos. Y bueno, si algún día me vuelven a invitar, yo encantada, y pues les agradezco mucho, pues si tienen preguntas, estoy en sus órdenes. Cualquier cosa, todos ahí está mi correo, pueden enviarme un correo
Estoy generalmente ocupada, pero siempre les contesto, aunque sea 1 o 10 días después, pero siempre les contesto. ¿Sí? Muchísimas gracias.